Hablemos. Esta semana te voy a contar un poquito sobre lo que es un trastorno de alimentación, que no está clasificado como tal por el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales o de Trastornos Emocionales, ni tampoco por la CIE. Y esto tiene una gran complicación y ahorita vas a ver por qué. La ortorexia empieza, como su nombre lo dice, ortorexia, que tiene que ver orto con lo correcto, orexia, que tiene que ver con la alimentación, como una forma de denominar a aquellas personas que tenían una alimentación correcta. Sin embargo, hoy en día ese correcto termina siendo demasiado concreto, demasiado pequeño y demasiado difícil de encontrar. Por lo tanto, esas personas pasaron de ser esta palabra pasó de designar a aquellas personas que utilizaban una alimentación correcta por aquellas personas que estaban obsesionadas con el tener una alimentación limpia. Desde lo correcto hablamos un poco más de lo limpio. Y eso tiene que ver también con lo sano, ¿no? Con lo que se entiende como por lo sano. Y cuando hablamos de lo limpio y con lo sano, entramos en varias problemáticas, porque como ya te he hablado en otros videos y en otros contenidos de Instagram, la alimentación de hoy está llena de tóxicos, que si son transgénicos, que si no son orgánicos, que si tienen pesticidas, que si tienen muchas grasas, que si tienen carbohidratos, que si tienen gluten, que si tienen un montón de cosas para las cuales hoy se han creado un montón de dietas y hay demasiada información que hace que en vez de que estemos bien informados, como lo que pasa en general en la era de la posverdad, es que tenemos tanta información que desconfiamos de toda esa información y que recibimos contenido e información de muchos medios que no siempre son los más adecuados. Entonces tendemos a satanizar las cosas. Todavía existen todos estos mitos de que los carbohidratos son malos, de que las grasas son malas, que producen obesidad. Existe el mito de que tenemos que comer 5 veces al día, existe el mito de que el ayuno es malo, existe el mito de que los carbohidratos por la noche son malos, hay un montón de ideas y un montón de que los jugos son buenos, de que comer muchas frutas es buenísimo, ¿no? O sea, todos estos mitos que siguen permeándose en la sociedad y que para bien o para mal, muchos de las grandes asociaciones que deberían dedicarse a desmitificar todo esto no lo hacen. Hoy en día también es mucho más difícil y más fácil, entre comillas, ¿no? Porque tenemos un montón de sellos y etiquetas que ayudan a decir qué es lo que debería o qué es lo que contiene un alimento, ¿no? Esos famosos sellitos que tienen el sello de grasas trans, el sello de exceso de azúcares, el sello de exceso de calorías, que hacen que se satanice ciertos productos cuando deberían de poder consumirse en una manera moderada o mínima. Pero, sobre todo, el problema de todo este esquema de salud en el que se nos ha educado en esta visión paternalista es que no nos dicen cómo alimentarnos bien, cómo relacionarnos con la comida, cómo aprender a disfrutar la comida de una manera sana que sea útil para nuestro cuerpo. Simplemente nos dicen, esto no, esto no, esto tampoco, esto tampoco. Y nos deja una visión muy pequeña, muy corta de lo que sí puede ser útil. Las personas, por lo tanto, que tienen ortorexia son personas que se dedican más de 3 horas a elegir los productos, a revisar las etiquetas, a preparar los alimentos, porque desconfían tanto de los procesos externos, de cómo se preparan, se manejan, se cocinan estos alimentos, que prefieren hacerlo ellos. Esto, por lo tanto, genera también, además de mucha angustia, genera que se aíslen de las personas y de los eventos sociales, porque como en México, en Latinoamérica, en general el ser humano tiende a ser una persona que socializa a través de la comida, para ir al café, para ir a vernos para comer, vamos a vernos para cenar, una comida familiar, todo es en torno a la comida y terminan o llevándose los toppers o yéndose a cocinar ellos o dejando de ir para no ser criticados o para no generar algún malestar para ellos o para otras personas o no caer en estas tentaciones. Asimismo, son personas que justo por emplear tanto tiempo en el manejo, planeación, planificación, en cocinar los alimentos, dejan de hacer otras cosas y pierden mucho de su calidad de vida. Son personas que ya ven a los alimentos por su función y no tanto por lo rico, por lo sano, por el disfrute, por el goce que puede implicar el alimento mismo. Entonces, cuando ven un alimento piensan, no, es que esto tiene mucha grasa, no, es que esto tiene muchos polifenoles, no, es que esto es inflamatorio, no, es que esto no es crudo vegano, es que esto no fue cosechado local, ¿no? Entonces,
hay tanta información que termina siendo muy reducido. Y eso te confieso que a mí me pasa, entre tanta información que tengo, no solamente de esto, del alimento en sí, pienso en qué es lo que le va a hacer a mi microbiota, qué es lo que va a pasar con mi cerebro cuando le esté consumiendo, qué alimentos puedo consumir dependiendo del periodo hormonal en el que esté como mujer. Es decir, hay tanta información que termina siendo bastante agotador y te termina saturando, ¿no? Estas personas también, a diferencia de otros trastornos de la conducta alimentaria, no están enfocados por la pérdida de peso, pero puede ser una puerta de entrada a la anorexia, porque se reducen significativamente los grupos de los que sí se alimentan. Es decir, yo solamente como verduras, es un ejemplo, yo solamente como verduras, un par de frutas de baja caloría, carne, solamente de vegetal y, no sé, pensemos yogurt, ¿no? Solamente eso es lo único que como. Y el resto de los alimentos, carbohidratos, lácteos, todos los otros los eliminan porque tienen alguna base científica que la contradiga, o porque yo lo escuché, ¿no? Porque lo escuché en una referencia, porque me dijo mi tía, porque escuché, porque dijo, pues repito, ahí está como el exceso de información y mala información, sobre todo, que es mucho más peligrosa que la sobreinformación. Entonces, al reducir tanto sus grupos de alimentos, de nutrientes, pueden padecer desnutrición, ¿no? Y tener un bajo peso, pero eso es como una consecuencia de esta poca selectividad o de esta extra selectividad de los alimentos. Otras de las características que pueden presentar, además del deterioro social, que ya lo hablamos, es que también lo he relacionado yo principalmente con el ser vegana, lo pienso con que los veganos son una población ciertamente proclive a tener alguna de estas cosas. Hay razones por las cuales una persona se puede hacer vegano, ya te lo he hablado en otros contenidos, pero una de esas razones es por salud, ¿no? Soy vegano por salud porque tuve alguna enfermedad y entonces ahora requiero cuidarme o quiero cuidarme para mantenerme dentro de lo sano por eso, ¿no? Puede ser alguna enfermedad como inicios de Alzheimer o antecedentes de Alzheimer, puede ser autismo, puede ser TDA, porque todas estas enfermedades, puede ser síndrome de ovario poliquístico, puede ser celíaca, ¿no? O sea, eh, puede ser por una alergia a algún alimento en específico y después entran al veganismo porque el plant-based es una de las dietas que mejor sustentada está, no el veganismo sino la dieta plant-based como una forma de alimentación mucho más sana. Dado que entran desde este lugar o incluso ya dentro del veganismo, por la razón que sea, al informarse de toda esta información, que si las almendras vienen cosechadas de tal lugar y fueron explotadas por tal y no es ecológico, que si consumir aguacates no porque no sé de dónde vienen y entonces mejor no los consumo, que si kombucha sí, pero tiene exceso de azúcares, entonces ¿de qué marca es? Si se van como limitando más las posibilidades aún dentro de este grupo por un exceso de información y por otro tipo de preocupaciones que también están enfocadas no solamente con la salud, sino con el procedimiento y el origen de los alimentos, que terminan siendo parte de este grupo, ¿no? Los veganos somos muy característicos por, pues, a veces llevar nuestra comida, por no salir a eventos, por tener una preocupación, por leer las etiquetas, todo con el afán de que no tenga ningún producto animal. Entonces, hay una gran inversión de energía en este proceso. Ojo, porque hay que ser muy específicos y no confundir que si yo tengo una dieta específica para síndrome de ovario poliquístico, está baja en azúcares, por ejemplo, ¿no? Porque pueden tender hacia la diabetes o tienen ciertas deficiencias como la obesidad, etcétera. No significa que yo voy a tener ortorexia, ¿no? O que porque tenga los comportamientos como llevar mi topper a las comidas, significa que yo tenga ortorexia, ¿no? Lo que tiene que ver más con eso es la culpa que se presenta, la incapacidad de poder disfrutar de los alimentos por su sabor, por el vínculo que tiene con otras personas y no tanto ver la comida como una cosa que simplemente te alimenta y punto. Es decir, perderle el sentido, el sabor, el disfrute, el gozo a la comida. Entonces, es un poquito de ortorexia, vamos a hablar más de esto, voy a hablar de esto en una conferencia sobre veganismo específicamente.
y ahí te lo voy a explicar un poquito con más determinación y con mucho más, degradándolo un poquito más, desenvolviéndolo un poquito más, pero déjame tus dudas. Recuerda que hay contenidos donde ya te he hablado sobre la importancia del veganismo. Hay un podcast donde te hablé también específicamente de la ortorexia y de esto. El tratamiento para la ortorexia, que también es algo que muy importante que se me olvidaba mencionarte, principalmente es a través de una terapia psicológica, tener estudios biológicos para saber que estás en los niveles adecuados en cada nutriente, ¿no? Y si no es así, consultar también con un nutriólogo para estar en esos niveles adecuados, así que con un médico general, porque puedes tener problemas relacionados o muy parecidos a los que tiene una persona con anorexia, como un muy bajo peso y entonces tener problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no? De alguna falla orgánica. El tratamiento por lo general, además de terapia psicológica, es un tipo de alimentación de la cual también ya hemos hablado, que es la alimentación consciente. Ir de nuevo conectando con la comida por la comida en sí, por el sabor, por el olor, por el gusto, ¿no? Eso te conoce también como comer atento. Hay otro tipo de bibliografía donde lo puedes encontrar así. Entonces, espero eso te sea útil. Y el problema también, repito, un poco de esto de la ortorexia, es que es muy promovida por un entorno social donde nos dicen, toda la publicidad que vemos parece que las ensaladas nos cuentan chistes, ¿no? Y todo el mundo está como con el fitness y la delgadez y todo este esquema de la belleza entendida como por una cierta forma física, ¿no? También estamos hablando de una gordofobia, o sea, todo este esquema de salud, de lo orgánico, de la moda, de lo vegano, de la moda, de lo green, ¿no? Todas estas, este greenwashing que nos hacen mucho las marcas, fomenta toda esta idea de que tenemos que cuidarnos todo el tiempo, ¿no? Además de todas las redes sociales que siguen también, repito, promocionando todo este esquema. Entonces, es muy fácil que una persona que aparentemente podría presentarse como muy buena, muy sana, pueda tener esto. No podemos juzgar, repito, eso es súper importante, que no juzgamos un comportamiento y le digamos que una persona es ortoréxica solamente porque cuida su alimentación, ¿no? Hay muchos otros esquemas que tienen que ver con la flexibilidad. Vamos a hablar de la flexibilidad esta semana en las redes. Mi cuenta de Instagram, si no nos sigues, puedes seguirnos ahí. Dale por favor seguir a este canal y si tienes alguna duda o lo que sea, déjanosla acá abajo y recuerda también seguir los podcasts que estamos ya en la segunda y pronto por estrenar la tercera temporada de uno y la sexta temporada de el otro. Así que, bonito día.